Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta clase que he decidido compartir con ustedes en estos tiempos de cuarentena. Una clase destinada un poco a todas aquellas personas que sientan que están con unas motivaciones, con unas ideas flotando en su mente, flotando adentro de algún lugar de su ser y que a veces les cuesta un poco la concreción, la bajada a tierra de las ideas, la claridad para ver las cosas o para transformarlas en algo. Como yo soy una creadora de las artes escénicas, oriento un poco esta clase hacia ese lado, pero en realidad creo que es una clase que podría servir para creadores de todo tipo. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que en el germen de cualquier proceso creativo, lo que está como envolviendo a la semilla de cualquier idea nuestra que quieran hacer, tiene mucho que ver con el compromiso nuestro, con la relación que nosotros tenemos con esa criatura que pensamos dar a luz, y sobre todo tiene que ver con el amor. Eso yo siempre lo comparto, ese sentimiento de que en mi caso particular yo escribo en la computadora, habrá quienes escriban en una libretita o cada uno tendrá su universo de escritura, yo escribo en la computadora y por eso siempre digo, el amor para mí empieza desde la fuente. En el momento en que tengo frente a mí una página en blanco, todo el rato que me toma, todo lo que no es el texto, pero ya es el texto, ese espacio donde la idea empieza a nacer, a cobrar forma y empieza a hacerse visible para mí, que eso es lo que me parece lo importante. Cuando yo empiezo a ver cosas, cuando empiezo a sentir cosas, empiezo a ver algo en mí, y por lo general mis procesos creativos personales comienzan por un título. Ahora voy a explicar alguna cosita anecdótica de lo que se ha desarrollado en mí como una especie de sistema involuntario. Pero empieza por un título y me lleva mucho tiempo elegir la fuente con la que voy a escribir ese título, el tamaño que le voy a dar a ese título, la negrita, la no negrita, la cursiva, si va a tener un subtítulo, si voy a citar una frase, si no, pero son parte también, ese juego con la página en blanco es parte también del proceso creativo y tiene que ver mucho con el amor que voy a poner en los comienzos del asunto. Digo que se me ha dado sin querer un proceso que yo llamo jorobando, proceso de inducción forzosa, porque yo dejo que las ideas floten adentro mío mucho tiempo, pero a veces, como les pasará a muchos de ustedes, me boludeo con la concreción y con la bajada a tierra. Entonces me va pasando que de repente salen los fondos o salen oportunidades de llamados para presentar el proyecto y yo nunca, jamás de los jamases, tengo redactado el proyecto. O sea que tengo que luchar con ese, como que corro a contratiempo con las oportunidades. Entonces, buscando el lado positivo a toda esa burocracia de la presentación a los fondos, que muchas veces son de las pocas posibilidades que tenemos para costear, concretar y hacer carne un proyecto, los tomo por el lado de la luz y los tomo como una oportunidad de concreción. Entonces me pongo a bajar a tierra ese proyecto que ya está viviendo en mí hace mucho tiempo, empiezo a darle forma de repente de cara a un fondo o de cara a la posibilidad de tener una sala o de cara a un equipo que se formó que tiene ganas de empezar a trabajar. Me pasó las 3 veces que me convocó la Comedia Nacional, que confiaron muchísimo en mí, pero cuando me propusieron la posibilidad de trabajar con ellos, yo no tenía una obra escrita en ninguna de las 3 oportunidades. De hecho, nunca tengo una obra escrita. No soy una dramaturga de escritor. O sea, no me complazco en escribir solamente para leer ni para guardar en un cajón. No tengo un almacenamiento de piezas, sino que una vez que la oportunidad se presenta, entonces la pieza que ya estaba en mí de alguna manera empieza a nacer. En el caso de la Comedia Nacional, anecdótico, me resulta divertido porque las veces que me comprometí con sí hacer el trabajo para la comedia, en muy poco tiempo tuve que entregar un título sin tener obra. Poco tiempo después tuve que presentar una mini reseña para las redes sin tener obra. Entonces digamos que, ahora después voy a retomar este concepto, pero como una rata que construye su propio laberinto, yo lo tomo lúdicamente, lo tomo a modo de juego, me pongo unas reglas que serían ese título y esa reseña, y después trabajo para que mi obra cumpla las expectativas que generó la reseña.
Y esto en principio puede resultar un poco incómodo si se lo toma por el lado de la sombra, pero si se lo toma por el lado de la luz, a mí por lo menos me hace ver que en cualquier oportunidad hay un empujón para el trabajo o hay un empujón como para que el amor se transforme en texto, se transforme posteriormente en carne. Entonces, como voy a hablar un poco de eso, de la predisposición, del estar abierto y de estar con la posibilidad de responder a cualquier oportunidad, porque la obra está en nosotros de alguna manera, y de alguna manera hay que empezar a parirla. Voy a hablar un poquito de un libro que escribió el cineasta David Lynch. Es un libro conocido que lo pueden encontrar en muchas librerías de Montevideo y además económicamente es muy accesible el libro. El libro se llama Atrapa al pez dorado. Por lo general tiene en la tapa esta imagen de esta cola de pez que yo puse ahí en esta imagen del PDF que voy a usar para la clase de hoy. Yo puse atrapar el pez dorado como el primer paso hacia la creación, tomándolo, parafraseando por supuesto las palabras de David Lynch y el título de su libro, Atrapa al pez dorado. Entonces me gustaría referirme a algunas mínimas zonas de ese libro a modo de introducción y antes de empezar a proponerles algunos ejercicios para jugar un poco con el tema este de enfrentarse a la hoja en blanco y de iniciar un proceso creativo. Este libro en particular lo cito porque siento que fue gestado con muchísimo amor de parte de quien lo escribe y de quien lo brinda hacia nosotros, y además es un libro que despertó mucha luz y mucho amor en mí, por eso lo traigo. En particular, muy brevemente contando, David Lynch se refiere en este libro a lo que ha sido su vínculo con la meditación trascendental, que a él en lo particular le ha operado en positivo para lo que es el desarrollo de su creatividad y de su sistema de producción. Obviamente la meditación trascendental no es un mecanismo generado para la creación. Tuve el gusto de pasar por ese proceso con el maestro Washington Angiolini hace un tiempo. Y en la medida que la meditación trascendental es un método para expandir la conciencia, en la medida que la conciencia se expande, también se expanden las posibilidades creativas. Y esa vivencia la comparte David Lynch en este libro que se lee muy sencillamente, está todo armado con parrafitos muy cortitos, el capítulo más largo no tiene más de una carilla o una carilla y media. Y la metáfora que está de fondo en todo este libro hace referencia a ese pez dorado que todos como creadores ansiamos alcanzar, que yo identifico el pez dorado con aquella creación que a mí me hace feliz. No lo identifico ni con el éxito, ni con las satisfacciones que eso pueda traer desde afuera, sino con haber logrado atrapar la idea que a mí me da felicidad. Ese es el pez dorado para mí. David Lynch no lo define así, pero sí en el comienzo de su libro explica que atrapar peces, y él equipara peces con ideas, atrapar peces de cualquier tipo, de cualquier tamaño, no es algo difícil. Hay muchos peces que flotan en la superficie, pero el pez dorado, ese que es el único para nosotros, el que está esperando a cada uno de nosotros para entrar en contacto con nuestra intuición y con nuestro amor creativo, es un pez que bucea en las profundidades. Con lo cual, metafóricamente, estamos hablando de que para encontrar algo que realmente nos dé la felicidad artística tenemos que sumergirnos y bucear en las profundidades, casi tocando las arenas del fondo del mar. Entonces, vayamos un poco caminando a ver si nos acercamos al pez dorado que cada uno pueda pescar. Después lo devolvemos al mar, pobre pez. Bien. Una cosa que a mí me da mucha esperanza como creadora es que un genio creativo como David Lynch diga que todo empieza con el deseo. Lo primero que precisamos para empezar la gestación de algo es un deseo, y que ese deseo está ligado a la intuición. Entonces, si nosotros miramos esto con detención y pensamos que cualquier persona de este universo tiene deseo y tiene intuiciones, esto está ampliando la posibilidad creativa a la humanidad entera. Esto significa que cualquiera de nosotros puede ser un ser creador, porque todos tenemos deseos y todos tenemos intuiciones. Lo importante es, en principio, ser fieles a nuestro sentir, abrirnos, dejar de lado nuestro ego,
que ahora voy a hablar un poquito más de eso en la siguiente imagen, y ser fieles a nuestras intuiciones, seguir el camino del deseo y el camino de la intuición, entrar en esa zona un poco escabrosa y un poco desconocida de la intuición. Obviamente no hay nada que nos garantice a nosotros el éxito, en el sentido que ustedes le quieran dar a esa palabra. Nada nos garantiza el éxito, nada nos garantiza un buen destino y un buen futuro en lo que hagamos. El único pacto, la única garantía que podemos lograr nosotros con nosotros mismos es tener siempre la tranquilidad de que nos zambullimos hasta lo más profundo de nosotros e hicimos lo mejor que pudimos. Eso es lo que siempre nos va a mantener tranquilos como creadores. Muchas veces la gente va a salir de nuestras obras y va a decir me gustó, otra gente va a decir no me gustó, me pareció lo más horrible que hiciste. A mí durante un tiempo, cuando era más joven, me costaba mucho aceptar las críticas. Me enojaba directamente y ya no quería ni hablar, ni quería que viniera esa persona a mi próximo espectáculo porque me tiraba mala onda, no le gustaba lo que hacía. Cualquier persona que me dijera algo negativo a la salida de un estreno me podía provocar el enojo más profundo. Con el tiempo entendí, aprendí a aceptar un poco más eso, aprendí a aceptarlo totalmente, digamos, pero cada vez que alguien me dice, sí, vi tu obra, La duda en gira hace unos años, la verdad no me gustó, es la obra que menos me gusta de las que hiciste, yo le digo, puede ser que tengas razón, pero ¿sabes qué? Yo te juro que en ese momento eso fue lo mejor que pude hacer. Esa es la tranquilidad que siempre a nosotros nos va a mantener a salvo y bien con nosotros mismos y nos va a permitir transitar el camino de la exposición, que no es tan fácil. Bien, ir al fondo de nosotros, zambullirnos y hacer lo mejor que podamos. Bien, acá vuelvo al tema del ego, en esto que también saco de este libro hermoso de David Lynch, que me gustaría citar algún fragmento, pero en este momento lo tengo prestado. Ya me lo van a devolver la señora Dana Lieberman, me lo va a devolver en unos días. La idea es todo. En todo el proceso la que habla es la idea. Esto tiene que ver muchísimo con el ego. Nosotros como directores y a veces como escritores sentimos que somos nosotros, que es mi yo, que soy yo, mi capacidad, mi inteligencia, mi creatividad la que está llevando adelante una idea y que entonces yo le pido a los actores lo que yo veo, lo que yo creo que ellos tienen que hacer, no soy yo. En todo el proceso la que habla es la idea. La idea, a la palabra idea ustedes denle el sentido que quieran, ¿no? No tiene que ver con algo racional, puede ser un estímulo del instinto simplemente una idea, puede ser una imagen, puede ser lo que quieran. La idea es algo muy superior a nosotros, que está por encima, que es casi cósmico, por ponernos místicos, y que está todo el tiempo energéticamente tirando información que cuando nosotros la logramos escuchar suceden cosas maravillosas. Entonces les habrá pasado a algunos en un ensayo, a otros les habrá pasado en una clase, a otros les habrá pasado escribiendo en soledad, ese momento en que algo vibra dentro de nosotros y sentimos esto queda, porque algo pasó. Esa es la idea, la que habló. Y somos nosotros que estamos resonando en consecuencia a la idea, ¿no? Porque todo es vibración. Yo logro ver lo que vibra en la misma frecuencia que vibro yo. Entonces, cuando vibro en la misma frecuencia que la idea, las cosas suceden. Cuando todo un equipo vibra en la misma frecuencia, ni les explico todo lo que puede llegar a pasar. Entonces, estar abiertos a escuchar todo eso que intuitivamente está flotando ahí y nos está hablando. No está todo en nosotros, no está todo acá, está todo allá. Bien. Por otra parte, como David Lynch se expresa mucho con respecto a esto de la meditación trascendental y también con respecto al tema de la física cuántica, se refiere mucho a este concepto de campo unificado y a esta noción que también coloca los egos de todos en un cajoncito, que es el tema de que todos somos ni más ni menos que partículas que respondemos a un mismo campo unificado. En definitiva, que todos somos lo mismo y todos tenemos las mismas posibilidades. Quedémonos con esto para poder adentrarnos en esta clase que es lúdica, juguetona y que va a proponer algunas dinámicas para gimnásticas de la escritura para estos días de cuarentena. Lo último que voy a sacar de este libro hermoso que es Atrapa el pez dorado es que nada es posible sin la compañía de un equipo feliz. Y eso también tiene que ver con la vibración y sobre todo tiene que ver con la escucha. Estar siempre siendo capaces
de identificar las felicidades y las infelicidades, de atacar las infelicidades en el buen sentido, sea para traerlas al plano de la felicidad o sea simplemente para correrlas porque la vibración de este proyecto de repente no está en consonancia con esa otra vibración que en este momento está en otro estado y no tiene nada de malo, ¿sí? Pero sí, también con nosotros mismos es importante estar todo el tiempo sintiéndonos y saber que estamos siendo felices en el camino creativo que estamos transitando, si no, no tiene sentido. Comparto esto con David Lynch, hay mucha gente que trabaja por el lado del sufrimiento y que quizás no comparta esto, pero para mí la felicidad y lo luminoso son sumamente importantes en un camino creativo. Hablando de felicidad, de alegría, de juego, de risa y de camino luminoso, quería presentar a este grupo de creadores en esta foto que me parece muy divertida, el Oulipo. Quizás algunos, si han transitado mis talleres, los talleres de Gabriel Calderón, o por cuenta propia quizás puedan haber conocido a este grupo, Oulipo. El Oulipo es una sigla formada por 3 sílabas, Oulipo. Yo no sé nada de francés, ni me aventuro ni en pedo a intentar una pronunciación en francés, pero sí se traduciría al español como taller de literatura potencial o obrador de literatura potencial. Taller en el sentido de oficio, taller en el sentido de lugar donde el cuerpo se pone en juego, las manos se ensucian y algo se genera. Es un grupo de creadores franceses, fundado por Le Lyonnais en 1960, que reúne un grupo amplio de escritores, jugadores fanáticos del ajedrez y otros matemáticos que se juntan para elaborar juegos, reglas, desafíos, algunos matemáticos, algunos que tienen que ver con la dinámica ajedrecística, otros totalmente inventados por ellos, un poco en reacción a el azar que proponía el surrealismo, a la inconsciencia que proponía el surrealismo. Se junta este grupo y definen además a su método creativo como el anti-azar, en el entendido de que, dicen ellos, ¿no? De que quien está, no me sale la palabra, quien está inspirado, quien es un inspirado está inspirado siempre. Entonces los creativos del Oulipo se definen como ratas que construyen el propio laberinto del cual después intentan salir a través de una dinámica de juego. Lo que hacen es forzar las estructuras poniendo reglas preconcebidas que después tienen que cumplir, y por eso acá abajo dice, abajo de la imagen dice, las restricciones echan a andar la cabeza. Es una creencia que todos estos creadores comparten. Después el Oulipo se amplió, sigue funcionando hasta el día de hoy, y incluso virtualmente. Además, los oulipianos se dedican también a hacer investigaciones literarias para atrás en el tiempo y encuentran otros textos anteriores a ellos en los que ellos encuentran que el escritor puso una regla a priori con la cual después intentó cumplir en la escritura, y eso dio como resultado una poética única, personal y diferencial. Y a todos esos textos que son oulipianos antes de que el Oulipo exista, ellos le llaman graciosamente plagiarios por anticipación. Este grupo de escritores están jugando todo el tiempo, toda su dinámica es juguetona. Por ejemplo, no puede ingresar al Oulipo alguien cuyas iniciales ya existan adentro del Oulipo. Habría que esperar a que muera la persona que porta sus iniciales para que esta otra persona pueda ingresar. Labraban actas en cada encuentro que firmaban todos los presentes, y además las hacía un secretario que tenía un cargo que se llamaba secretario provisionalmente definitivo, que quedó instalado en ese cargo y con el tiempo ascendió a definitivamente provisional. Y todo es un juego en la postura de los creadores del Oulipo. Quería compartir con ustedes que a mí me costó mucho tiempo encontrar material para leer, sobre todo encontrar dinámicas de ejercicios que propusieran estos autores. Encontraba así reseñas de lo que ha sido el grupo, pero en lo que tiene que ver con las herramientas estaban todas en francés, o sea que era inaccesible para mí. Pero por suerte el año pasado encontré este libro hermoso. Yo lo encontré en la librería Escaramuza, pero creo que lo pueden encontrar en otro lugar. El libro se llama Oulipo, Ejercicios de Literatura Potencial. Tiene muchas cosas anecdóticas, un poco de la historia del grupo,
Explica muchas cosas matemáticas que realmente no están a mi alcance, pero otras sí. Quedan algunas actas, cuestionarios que se hacían entre ellos y llenaban. Pero sobre todo, lo más lindo para esta cuarentena que tiene este libro es que al final trae, ellos le llaman cajas de ideas. Yo le digo diccionario de ejercicios. De la A a la Z se describe acá cada uno de los ejercicios que se pudo conservar del Eulipo y yo le llamo ejercicios de gimnasia creativa. Lo suelo hacer en mis clases a modo de calentamiento, como quien estira, como quien calienta el cuerpo para escribir, ¿no? Son como ejercicios de apertura que nos lanzan al juego y que tienen una forma de ser esos ejercicios que consiste, justamente como dije al principio, en poner una regla, una prohibición, una constricción, que lejos de generar una prisión creativa, nos obliga a ir por lugares a los que generalmente o naturalmente nosotros no hubiéramos ido, de no tener esa regla puesta. Por lo tanto, esta prohibición oficia como una especie de trampolín que nos propicia a nosotros como creadores el salto al vacío. Da como resultado unas poéticas bastante particulares, por eso ellos le llaman taller de literatura potencial. Lo que ellos generan, o la importancia de lo que ellos generan, no está en los textos que salen como fruto de estas propuestas, sino en el encontrar estas dinámicas creativas que generan la posibilidad de que nosotros, trabajando con todos los materiales que ya existen, podamos torcer las estructuras, resignificarlas y entonces encontrar lenguajes nuevos. Hay algunas propuestas complejísimas, os voy a explicar algunas muy sencillas. Antes de eso quería charlar de algunos de ellos. Por ejemplo, dentro de este grupo aparecen personalidades salientes de la literatura, por ejemplo Italo Calvino, también Georges Perec, Raymond Queneau. Me voy a estar refiriendo un poquito a Perec y a Queneau. Mi primer encuentro con Perec fue a través de un libro hermoso, lo tengo por ahí, lo tenía que haber agarrado pero no lo agarré, que se llama Me Acuerdo. Yo lo compré, la verdad, porque me encantó la tapa. Me gustan los objetos libros, me encantó la tapa, traía unas cartas de póker en cartoncito que venían adentro en miniatura, me encantó, lo compré. Pero pensé que estaba comprando una novela. Y cuando empiezo a leer el libro, me acuerdo, el libro era simplemente un listado, no sé si tiene 270 páginas, algo así, era un listado de cosas que Perec recordaba. O sea, me acuerdo de tal canción, me acuerdo que una vez en la casa de mi abuela sentí tal olor y me pasó tal cosa, me acuerdo, 850.000, me acuerdo. En eso consistía el libro, en un listado. Me encantó el libro. A medida que yo me iba adentrando en el listado, encontraba unas zonas poéticas y emocionales realmente conmovedoras, empezando por los me acuerdo más sencillos y ahondando. Entonces, en ese listado de Perec, que lo dejo colgado acá porque después vamos a volver al final de la clase a unas propuestas de listado que les voy a hacer para que ustedes se lleven y hagan, creí entender, hilándolo con lo de Lynch, que cuanto más allá, más lejos voy, más se empieza a desplegar la emocionalidad. Entonces hay que dejarse ir, hay que ir lejos, no hay que parar de caminar cuando creo que ya está, hay que seguir. Eso me sale del libro, me acuerdo de los listados de Perec. Y anecdóticamente de Perec quería contar 4 cositas. Una, para mostrar el espíritu eulipiano, que escribió una novela en francés que se llama La Desaparición, ni me animo a pronunciarla en francés. En el francés la vocal más repetida es la E, y Perec durante 300 páginas no utilizó ninguna E, sin alteraciones gramaticales. Los críticos se molestaron un poco con esta novela, que les resultó bastante estrambótica, y le hicieron unas críticas bastante malas, sin que ninguno se diera cuenta precisamente de cuál era la regla que estaba oculta debajo de esa creación y que generaba esa expresividad estrambótica. La desaparición era precisamente en esta novela policial la desaparición de la letra E. Después, un poco en burla de los críticos y para marcar un poco más el procedimiento eulipiano, a este ejercicio que hablé recién de extirpar una letra y no utilizarla, se le llama lipograma. Después vamos a volver a él, pero si quieren llevar un ejercicio divertido para hacer, les propongo intentar escribir un texto titulado La Vaca utilizando el lipograma de la A, o sea, referirse a ese animal llamado vaca, pero sin poder utilizar la letra A. Van a ver cómo nos obliga a generar estructuras lingüísticas distintivas para poder expresarnos sin esa vocal.
Perec, para seguir bromeando con los críticos, publica más tarde otra novela que al español se traduciría Les Fentésmes, dejando absolutamente claro que hay una alteración gramatical y esta novela está escrita utilizando solamente la vocal E y haciendo el lipograma con las otras 4 vocales. Toda la novela escrita solamente con la E, pero alterando las estructuras. Por ejemplo, en vez de decir la estatuilla, pone le estetelle. Bien, o sea que también al lector se le presenta la necesidad de descifrar, cuesta un poquito más. Y después también publica Perec una novela llamada Alphabet, que esto es demencial, en la que la regla que está por detrás es que una vez utilizada una consonante, el autor no la vuelve a utilizar hasta que no haya utilizado al menos una vez todas las otras consonantes del alfabeto. Demencial. Después la novela más conocida de Perec, que se llama La vida, instrucciones de uso, que va presentando un edificio siguiendo los movimientos del caballo de ajedrez. Ese sistema está explicado acá en este libro, unos esquemas bastante complejos y jugosos que pueden mirar. Esto para dejar claro el espíritu oulipiano de Perec, que me resulta muy atractivo. Pero después quería ir un poquito a charlar y a poner en práctica un poco una propuesta, un intento, un juego de este otro loquillo que se llama Raymond Queneau. Le pongo acá la imagen, la idea tiene muchas caras en esta imagen de Raymond Queneau que también tiene muchas caras. Inteligente que soy, como hice coincidir la imagen con el subtítulo. Raymond Queneau, voy a sacar acá para recurrir a otro documento que tengo acá abajo, genera un texto que se llama 99 ejercicios de estilo. Bien. En concreto lo que hace Raymond Queneau en este libro, que me encanta, nunca tuve el objeto libro en mano, solo pude conseguir vía web un extracto. No tengo las 99 variaciones de estilo, si alguien las tiene, me escribe por privado y me las presta. Tengo algunas, pero me resultó muy revelador y muy práctico para los talleres también. Él toma una anécdota de la vida mundana que no tiene ningún tipo de interés particular, ni tiene desenlace, ni tiene desarrollo, ni tiene ningún tipo visible de estructura. Una anécdota común, que es la siguiente. En el S, a una hora de tráfico, un tipo de unos 26 años, sombrero de fieltro con cordón en lugar de cinta, cuello muy largo como si se lo hubiesen estirado. La gente baja. El tipo en cuestión se enfada con un vecino. Le reprocha que lo empuje cada vez que pasa alguien. Tono llorón que se las da de duro. Al ver un sitio libre se precipita sobre él. 2 horas más tarde lo encuentro en la plaza de Roma, delante de la estación San Lazar. Está con un compañero que le dice: deberías hacerte poner un botón más en el abrigo. Le indica dónde, en el escote y por qué. Fin de... Ni siquiera creo que es una anécdota, es un recorte mundano de un día. Entonces después lo que hace es elaborar 99 variaciones del mismo asunto. Les pone un título, ese título pide por supuesto una forma de decir diferente y cumple con ellas. Voy a mostrar algunas que me parecen las más elocuentes. Por ejemplo, esta que se llama Vacilaciones. No sé muy bien dónde ocurría aquello. ¿En una iglesia, en un cubo de la basura, en un osario? ¿Quizás en un autobús? Había allí, pero ¿qué había allí? ¿Huevos, alfombras, rábanos, esqueletos? Sí, pero con su carne aún alrededor y vivos. Sí, me parece que era eso. Gente en un autobús. Pero había uno o dos que se hacían notar. No sé muy bien por qué. ¿Por su megalomanía? ¿Por su adiposidad? ¿Por su melancolía? No, mejor, más exactamente por su juventud. Adornada con un largo narigón, mentón, pulgar. No, cuello. Y por un sombrero extraño. Se puso a pelear, sí, eso es, sin duda con otro viajero, hombre o mujer, niño o viejo. Luego eso se acabó, concluyó acabándose de alguna forma, probablemente con la huida de uno de los dos adversarios. Estoy casi seguro de que es ese mismo personaje el que me volví a encontrar, pero ¿dónde? ¿Delante de una iglesia? ¿Delante de un osario? ¿Delante de un cubo de la basura? Con un compañero que debía de estar hablándole de alguna cosa, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Es el vacilaciones, ¿no? Le cambia el tono, lo vacila, no está seguro de la historia que cuenta, y ahí ya se genera otra voz.
Aparece casi una especie de personaje al que casi se le puede leer algo de su carácter, solamente por elegir otro foco, otra óptica, otra posibilidad de contar la misma historia. Luego a otro titula punto de vista subjetivo, y en vez de hacerlo en tercera persona, en vez de hablar de otro, lo hace en primera. No estaba descontento con mi vestimenta precisamente hoy. Estrenaba un sombrero nuevo, bastante chulo, y un abrigo que me parecía pero que muy bien. Me encuentro a X delante de la estación San Lazar, el cual intenta aguarme la fiesta tratando de demostrarme que el abrigo es muy escotado y que debería añadirle un botón, y ahí sigue, ¿no? En primera persona, bastante más extensa esta variación, donde ya se empieza a generar un relato distinto, un relato absolutamente subjetivo que se aparta de aquel primer relato objetivo de un simple testigo que hizo que no en un principio. Este es otro divertido, se llama Propaganda Editorial, y escribe como si otro hablara de su creación, y como si esa creación ya fuera una novela. En su nueva novela, tratada con el talento que le caracteriza, el célebre novelista X, a quien debemos ya tantas obras maestras, se ha esmerado en presentar únicamente personajes muy matizados que se mueven en una atmósfera comprensible para todos, grandes y chicos. La intriga gira pues en torno al encuentro en un autobús del héroe de esta historia, con un personaje bastante enigmático que se pelea con el primero que llega. En el episodio final se ve a ese misterioso individuo escuchando con la mayor atención los consejos de un amigo modelo de elegancia. El conjunto produce una sensación encantadora que el novelista X ha cincelado con notable fortuna. Y por último voy a leer el que más me divierte a mí, el que más me gusta, por eso está en celeste y los otros están en amarillo, que Perec llama Versos Libres. El autobús lleno, el corazón vacío, el cuello largo, el cordón trenzado, los pies planos y aplanados, el sitio vacío y el inesperado encuentro junto a la estación de 1000 luces apagadas, del corazón, del cuello, del cordón, de los pies, del sitio vacío y de un botón. Como para muestra basta justamente un botón, por acá los dejo con las variaciones, pero voy a empezar a hacer una propuesta de ejercicio. Esa idea que tienen en la cabeza, agarren una hoja en blanco, sea de la computadora, sea de una libreta, de una cuadernola, de un cuaderno, puede ser una hoja de gomero si quieren, y vamos a empezar a intentar visualizarnos y conectar emocionalmente con esa idea. Pensemos un título para nuestra idea, no importa que no veamos ni de cerca una posible concreción, pero pensemos un título para nuestra idea, elijamos la fuente, el tamaño, dispongamos la hoja como si ya supiéramos lo que vamos a hacer y coloquemos ese título en la hoja. Posteriormente, escribamos una mini sinopsis, un parrafito, no tiene por qué contener la descripción de la idea completa, un parrafito mundano que nosotros podamos contar con respecto a nuestra idea. Y posteriormente intentemos 5 variaciones, poniendo el título y obligándonos a generar un estilo diferente, escribamos 5 variaciones de ese mismo parrafito que escribimos al principio. Bien, esta va a ser la